Este domingo son las elecciones presidenciales en Venezuela. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos OEA, el Grupo de Lima y países como Chile, Argentina, Colombia, Canadá y Estados Unidos han rechazado estas elecciones presidenciales, según dijeron, por falta de transparencia y garantías electorales. Hoy le damos la bienvenida al profesor y economista venezolano Néstor Suárez. Profesor, bienvenido acá al programa. Usted tiene una amplia experiencia, ha ocupado cargos en Venezuela. De hecho, fue el diputado más joven en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez por la Democracia Cristiana. Es correcto. ¿Por qué estamos viendo en este momento estas elecciones presidenciales en que la mayoría, si no toda la oposición, rechaza ir a estas elecciones con Maduro, y Henry Falcón pues rompe con ellos y dice que esta elección debemos asumirla y ganarla porque los pueblos no se entregan, no se rinden, los pueblos batallan, sufren y se levantan? Tuiteó el candidato presidencial. Sí, es lamentable que la oposición de alguna forma ha cometido algunos errores, ¿no? En lugar de, en un momento como este que está viviendo el país, unirse, por supuesto, unirse en función de un programa, de un proyecto, no en función solamente de una persona, ¿no? Un individuo, porque ese es uno de los errores, yo diría que en América Latina, ¿no? Y esto hay que explicarlo y aclarar, y decirlo muy claramente, ¿no? Porque eso confunde a veces. El gran problema nuestro y de todo el continente latinoamericano, y por eso somos el más inestable de todo el planeta. América Latina ha sido siempre muy inestable. Yo diría muy anémica, avanza y retrocede, ¿no? Y eso ha sido justamente porque en alguna forma ha sido muy acomplejada cultural y educativamente con el tema de la izquierda, del socialismo, ¿no? Y que después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas desde el punto de vista económico keynesianas tuvieron mucho que ver, porque esas ideas, sin ser socialistas, contribuyeron al advenimiento del socialismo en América Latina, lo impulsaron de alguna forma. Iba al populismo, los peronistas en el caso de Argentina, y así pues todos los demás países de alguna manera se diseminaron ese tipo de ideas de intervencionismo, ¿no? De que el Estado era lo más importante para solucionar los problemas de una sociedad. Y el resultado fue que toda la América Latina llegó a tener o tiene prácticamente sociedades intervenidas, reguladas, controladas, estatizadas, centralizadas, ¿no? Y de alguna manera eso conduce justamente a esto, a lo que estamos viviendo. Unos más que otros, a veces espasmódicamente socialdemócratas o socialistas democráticos, como alguna gente hasta de la oposición se llaman, tratan de combatir al socialismo duro con el socialismo blando. Y ese es un error. Yo en esto hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en mi estado, en la región, en Venezuela, de donde yo soy, que es el Zulia, que es el estado más grande, quizás el estado más importante, de mayor contribución pues, al país en cuanto al Producto Interno Bruto, estado petrolero, agropecuario, un estado muy rico. Un estado que tiene, mira, un PIB en el año 2007 tuvimos un PIB que era mucho más mayor que varios países en Centroamérica e inclusive algunos más también del Caribe, ¿no? Eso es el Zulia, ¿no? Es como decir aquí en los Estados Unidos que tomáramos una muestra como decir Texas o un estado así, ¿no? Claro. Para hacer comparación. Por eso en el año 2005 nosotros de alguna forma hicimos una propuesta cuando el presidente Chávez estaba todavía vivo, ¿no? Y recogimos el desafío ideológico justamente que él lanzó en relación con el socialismo. Y le dijimos que nosotros simplemente respetábamos porque tenías un proyecto, pero un proyecto equivocado en definitiva. Y nosotros propusimos llamar a un referéndum para que nuestra región y todas las regiones del país posteriormente llamaran al referéndum para cambiar el sistema económico y político de las regiones, es decir, autonomías regionales. Lo que estamos viendo hoy con Henry Falcón,
que rompe con la decisión de la mayoría de la oposición de no ir a las urnas, de no formar parte de estas elecciones presidenciales. ¿Cree usted que es lo correcto, como él pone en el tuit que dice: esta elección debemos asumirla y ganarla porque los pueblos no se entregan, no se rinden, los pueblos batallan, sufren y se levantan? ¿Cree usted que es correcto ir a esta elección, o la oposición toda debió de haberse quedado sentada y Henry no haber ido a estas elecciones? Yo creo que es un error. Respeto la decisión que haya tomado Henry Falcón, porque ha sido, pues, en los últimos años de oposición, cuando él venía del gobierno, de ser partidario del socialismo y miembro del PSUV, el Partido Comunista Socialista Comunista de Chávez en Venezuela. Bueno, él tomó esa decisión, pero yo creo que es un error. ¿Quién convoca esta elección? La Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima, irrita, o sea, simplemente fue creada por ellos porque tienen temor a ser evaluados y controlados, y por lo tanto crearon otra Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional a su medida. ¿Qué cree usted que va a suceder ahora con estas elecciones? Todo apunta a que Maduro sería el ganador. Él mismo, pues, ha estado haciendo amenazas contra la oposición y demás. ¿Qué cree usted que va a ocurrir con esta elección? ¿Se va a consolidar una dictadura en Venezuela? ¿Es este el final o todavía hay esperanza? Siempre hay esperanza. Nosotros pensamos que esto es un simulacro, un fraude electoral, lo que va en este momento el próximo 20 de mayo del país. Y por eso es un error caer en esa y hacer, digamos, acudir a ese llamado que hace una Asamblea Nacional Constituyente que no es legítima. Pero vendrán cambios mucho más drásticos de los que estamos viendo en Venezuela. ¿Será ya casi el final del camino en que se va a establecer una dictadura en Venezuela como la que vemos en Cuba? No. Venezuela, aun cuando mucha gente piensa que, y gente de la oposición, y muchos venezolanos son escépticos. Uno aquí en Miami, por ejemplo, cuando conversa con muchos de ellos, algunos hasta en una forma muy radical, plantean de que ya eso, no hay nada que hacer en Venezuela, como quien dice, se perdió. Otros adoptan otra posición y dicen que hay que tomar como especie de digamos, la vía violenta, si es posible, o digamos, una vía distinta a la electoral. Yo pienso que la situación económica del país es insostenible, definitivamente. Venezuela no es una isla, como el caso de Cuba. Venezuela tiene fronteras, y fronteras importantes con Colombia, con Brasil, y en esos países y en los otros países en Sudamérica, Venezuela se ha convertido ya en un problema con la emigración de las personas que están saliendo de Venezuela, por la situación que está viviendo el país, que es una situación realmente insostenible. Entonces, de que tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Si más del 80% de los venezolanos que todavía estamos en el país están en contra, yo diría que casi el 90% de este gobierno, así como decía Gandhi en el caso de la India, no es posible que 100.000 británicos que estén aquí o tanto van a poder contener a millones, ¿no?, de hindúes en aquel momento. ¿Hacia dónde cree usted que va Venezuela después de estas elecciones, de afianzarse en el poder aún más Nicolás Maduro? Yo creo que después del 20 de mayo van a ocurrir una serie de eventos. El gobierno, sin duda alguna, va a cantar victoria, como la tiene. Los que participaron, yo creo que de alguna forma incurrieron en un gravísimo error porque contribuyeron, vamos a decir, a legitimar un poco, ¿no? Aun cuando haya una abstención muy alta, pero a legitimar un poco, pues, esta elección, ¿no? Pero la situación, como decía antes, es insostenible. Es imposible que pueda contenerse. Mira, la gente se está muriendo de hambre. Esto hay que verlo allá en todo el país. No hay problema, no hay medicina. El problema de enfermarse en Venezuela es morirse en este instante. Primero porque hasta los médicos se han ido de las clínicas privadas y públicas, han emigrado a otros países. Los mejores recursos humanos del país formados se han ido. ¿Cuáles cree usted que han sido los males en Latinoamérica
que han llevado a nuestra América Latina hacia donde está actualmente? El socialismo, el intervencionismo, estas ideas, el relativismo, el incluso estar tan confundidos y ser tan complicados en América Latina, todos los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que la dirigencia pública y privada en nuestros países, lamentablemente, como decía, han sido de alguna forma no partidarios, o han sido hasta enemigos de lo que es el libre mercado, el libre comercio, ¿no? Creen, quizás por eso el término es enchufado que ha habido en el caso venezolano, hay que estar en política para tener una relación con el gobierno de turno, ¿no? Eso ha sido uno de los problemas graves de América Latina, que sin duda genera pues, lo que es la corrupción, que es inherente al sistema, ¿no? Al mismo sistema. Claro. Por eso es buena parte de la causa de ello. Pero la causa de todo esto no es la corrupción, es el sistema. Si nosotros no cambiamos la receta, el sistema económico en América Latina, y en el caso nuestro, el caso de Venezuela, bueno, nunca vamos a salir de la pobreza, ¿no? La verdadera esperanza de los pobres no es el socialismo, es el capitalismo del libre mercado. Y lo que pasa es que estamos educados y de alguna forma formados muchos, y algunos tienen temor, son acomplejados a defender las ideas de la libertad, de la iniciativa individual, ¿no? De la libre empresa. Sin libertad económica no hay libertad política. Sin libertad económica no hay crecimiento económico. Y mira, en estos momentos nosotros estamos trabajando en algo muy interesante sobre el tema, porque unas naciones son pobres y otras son ricas, ¿no? Como unas naciones que son más ricas en recursos naturales, como es el caso nuestro de Venezuela, una de las naciones más ricas del planeta, es el primer país del planeta en petróleo y en oro, y el segundo en gas, y el siglo que viene es gas, imagínate. Hemos dilapidado el petróleo y todavía tenemos el gas para el siguiente siglo. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, y lo invitamos a otro programa, pero si nos puede decir en 10 segundos, si Nicolás Maduro se afianza más en el poder tras estas elecciones presidenciales, ¿usted cree que todavía hay esperanza, hay un camino para recuperar la democracia en Venezuela? Definitivamente estoy convencido de ello. Yo creo que vienen momentos definitivos y claves en el cambio en Venezuela. Pero yo creo que en Venezuela hay reservas morales y recursos humanos, y hay gente dispuesta a inmolarse en la tarea de salir de esta situación, que es una tragedia para América Latina y en el caso nuestro para Venezuela, ¿no? Dentro del contexto latinoamericano. Hay esperanza. Siempre no es soñar solamente. Nunca hay que perder, la esperanza, porque si la perdemos estamos muertos. Yo creo mucho en eso. Y yo creo que vamos a tener, más pronto de lo que muchos se imaginan, algo que no se ve, quizás para algunos muy visible, yo pienso que es posible que salgamos pronto de esta tragedia. Néstor Suárez, profesor y economista, muchas gracias por haber estado acá y habernos traído acá a nuestra mesa y al público su visión de lo que ha sucedido en Latinoamérica y lo que estamos viendo y lo que podríamos ver en Venezuela. Muchas gracias, señor. Buen día.